Vamos entonces, hermanos, el día de hoy a concluir con el estudio una breve meditación a lo largo de todo este libro, esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, con el capítulo 16. El día martes pasado estuvimos viendo el capítulo 15, que es un capítulo sumamente extenso, una unidad indivisible realmente por la temática única que cubre. Habíamos visto hablaba de la resurrección desde los distintos aspectos, la evidencia histórica, el impacto en la fe, el efecto, cómo habrá de revisarse, etcétera, y cómo y cuándo habrá de realizarse. Y finalmente llegamos a este último capítulo, que es un contraste, podemos decir, con el capítulo anterior, primero por su extensión, es breve, pero a su vez por la variedad de temas que se cubren en apenas los 24 versículos que tiene este capítulo. Así que vamos a leerlos juntos y luego vamos a ver este conjunto de responsabilidades mencionamos, pero también creo que podemos decir que algunos de ellos son privilegios que tiene la iglesia local y por lo tanto cada uno de los miembros que formamos parte de esas iglesias locales. Leemos entonces el capítulo 16 de 1 Corintios, que dice lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais asignado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Priscila y Aquila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Entonces encontramos, como dijimos en este último capítulo, una referencia inicial, pero de luego vamos a encontrar una serie de consideraciones y indicaciones del apóstol hacia la iglesia en Corinto, a las iglesias de Corinto, a la iglesia que está en Corinto, para que también nosotros tomemos de ellas una debida nota, algunos de estos conceptos que
creo que hemos alguna vez ya meditado, pero lo vamos a hacer nuevamente en el día de hoy en función de la escritura y las indicaciones y conceptos que el Señor volcó a través de Pablo en esta carta. En primer lugar, como habíamos visto en algunas otras ocasiones, se hace referencia en esta inicialmente a un tema que pareciese también haber sido una de las razones de la carta que habíamos comentado, que había sido el origen o la promotora de esta respuesta que Pablo hace a los corintios sobre una serie de inquietudes, una serie de dudas, algunas dificultades, algunos problemas que había habido y que estaba aún habiendo en la congregación y que hemos durante estos martes ido considerando y repasando. Vemos entonces, en primer lugar, que una de las responsabilidades que Pablo indica a la congregación es que tiene que tener una disciplina en la ofrenda. Como vemos aquí, Pablo es algo que les está indicando que él ya mismo ha desarrollado o ha establecido o ha indicado a las iglesias en otras áreas, en otros lugares del mundo, como en el caso de Galacia. ¿Qué indica? Les pide que justamente en forma regular, cada primer día de la semana, como era ya establecido a través de lo que vemos en las Escrituras, el nuevo día en el cual se celebraban el culto, a diferencia del sábado para el pueblo judío, el primer día de la semana, cada uno ponga aparte un dinero, un ingreso en función de lo que haya prosperado. Y como hemos también mencionado, no necesariamente esta prosperidad tenía que estar relacionada con algún ingreso regular o espontáneo que hubiese ocurrido, sino también en cómo el Señor haya movido durante nuestra semana nuestro corazón con relación a las necesidades que puede haber en la obra. Vamos a ver a través del texto bíblico que estamos considerando algunos indicios también de este posible movimiento, esta posible motivación a separar para el Señor. Y la intención era que justamente estos hermanos fuesen en forma regular ofrendando, guardándolo, dejándolo aparte, para que cuando Él llegase, estas ofrendas que estaban primordialmente destinadas a los hermanos que estaban en Jerusalén, que estaban pasando por una doble circunstancia, una primera circunstancia de hambruna, una cosa general, pero también una particular, porque sabemos que la mayoría de los hermanos que eran de origen judío, eran rechazados por sus familias, perdían acceso a sus fuentes de trabajo, a sus fuentes de ingreso y se encontraban en un momento dado, literalmente, podríamos decir, en la calle. Con lo cual, a la situación de hambre que se había habido, que encontramos en el libro de Hechos relatado, se sumaba esta situación de repudio por parte de la sociedad hacia los creyentes judíos. Vemos esto también en el libro de Hechos con mayor detalle. Lo cierto es que Pablo le indica primero, estas ofrendas en forma regular y también hace referencia a la importancia de un uso responsable y de un uso criterioso y la administración criteriosa de ese dinero, porque habla de la figura de varias personas a cargo del traslado de ese dinero desde Corinto hasta Jerusalén, por varios motivos, y vamos a mencionar el día de hoy, sin duda, también el hecho del control pluralista de esas ofrendas para tener un máximo de responsabilidad. No porque los hermanos no vayan a ser honestos, sino justamente para dar esa imagen de cuidado, de preocupación, de recelo de las cosas del Señor. Entonces encontramos la ofrenda, la responsabilidad de las ofrendas, y luego encontramos también que Pablo se ofrecía, o sea, si llegado el caso, él se pudiese encontrar en el momento que esas ofrendas
fueran finalmente destinadas hacia la ciudad de Jerusalén, si las circunstancias daban que él también iba a acompañar. A partir del versículo 5, encontramos que Pablo hace referencia a su deseo de ir hasta allí en función del itinerario que tenía en mente. En estos momentos, como sabemos, estaba en Éfeso, en lo que sería Asia Menor, lo que sería Turquía, y tenía que pasar por Macedonia, que es la zona norte de la península helénica, la península donde está Grecia, donde pertenece a la ciudad de Corinto, que está hacia el sur. O sea, él tenía que, geográficamente, en vez de hacer un trayecto por mar, el Señor le había estado indicando, como lo indicó en el pasado, la necesidad de pasar por Macedonia. Y hay acá una referencia en el versículo 6 que nos hace pensar en la importancia y la responsabilidad que tiene la Iglesia con el ministerio de los hermanos y el ministerio misionero. Porque Pablo dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Nos llama la atención de que Pablo, un hombre guiado e inspirado por el Espíritu Santo, vea que la iglesia puede ser el elemento, o en realidad ya está convencido de que la iglesia sea el medio por el cual el Señor le habrá de indicar a dónde tiene que ir. Es una expresión que nos llama a nosotros a reflexionar sobre la importancia que tiene para la iglesia el orar y el actuar por el ministerio de los hermanos. Ellos todo parece indicar de que Pablo entendía que a través de la iglesia, de lo que los hermanos le contasen, de lo que pudiesen transmitir como vivencia, de lo que el Señor les pudiese indicar a ellos, habría de ser dirigido su ministerio. Es por lo tanto, sin duda, una responsabilidad y un privilegio que los hermanos tenemos de orar y actuar por los distintos ministerios. Y para eso tenemos que estar informados, tenemos que conocer de las necesidades del pueblo y del mundo en general, para que el Señor a través de la oración nos aliente y nosotros como iglesia también de esa manera ser instrumento de Dios para la guía de los hermanos que salen a la obra. Recordemos que siempre un hermano misionero sale a la obra cuando es reconocido por la iglesia. Y hay un proceso ahí de simbiosis donde la iglesia, viendo las capacidades que el Señor y la voluntad que el Señor ha puesto en el hermano de salir a la obra, apoya y sostiene y nutre a ese ministerio, y debería hacerlo en forma sostenida y responsable, como una verdadera actividad en equipo entre la iglesia o las iglesias y los hermanos que salen a la obra. Por eso justamente Pablo dice esto. Luego menciona justamente algunos detalles más, como el hecho de que él, reportándole sobre el estado actual de él, que iba a estar en Éfeso hasta el Pentecostés, porque él reconocía que el Señor ahí había abierto una gran oportunidad, y al mismo tiempo que había abierto una gran oportunidad, no solamente por resultado de las conversiones, sino también por la reacción de aquellos que no son salvos. Sabemos que en ningún lugar la obra habrá de prosperar sin que Satanás se quede cómodamente viendo en forma pasiva el avance del Evangelio. Y eso es lo que pasaba aquí en Éfeso. Y recordemos cómo veíamos en el día martes pasado las situaciones de conflicto y de peligro extremo que pasó Pablo en Éfeso, relatados en el capítulo anterior, y vamos a verlo también en cartas posteriores, cómo una y otra vez el Evangelio sufría por medio de resistencias y persecuciones y agresiones
ante el avance del mensaje del Señor. Dice a partir del versículo 10 que habría de llegar Tito, que habría de llegar Timoteo, y que Timoteo habría de llegar y debía ser debidamente tratado por los hermanos. Lo que podemos leer e intuir de parte de las Escrituras, vemos en Timoteo un joven preparado, deseoso y sacrificado por la obra, pero que tenía quizás alguna personalidad no tan fuerte e importante como la de Pablo, quizás un cierto grado de timidez, y por eso tanto vemos en el versículo 11 como lo encontramos en Timoteo mismo, esta frase de que no lo tengan en poco. Es por eso tan importante para la Iglesia, en primer lugar, alentar a los hermanos, como dice aquí, que esté con tranquilidad, que se sienta bien recibido, que se sienta también acompañado y que a su vez también, además de animarlo, no se desprecie a la persona por alguna característica que no nos pueda parecer esperada, por así decir. Una persona, en este caso podemos decir que la Iglesia tiene la responsabilidad de prestar atención al mensaje y no al mensajero, tanto para un lado como para el otro. ¿Qué queremos decir con esto? Como hermanos y como Iglesia debemos prestar atención al mensaje, aun cuando ese mensaje sea transmitido por una persona que no tiene las capacidades homiléticas o no tiene las capacidades comunicacionales que llaman la atención. A todos nos resulta mucho más atractivo, quizás algún hermano que tiene una capacidad de transmitir los mensajes de una forma más animada, de una forma más amena, y prestamos atención naturalmente por esa capacidad que tiene de lograr atraparnos. Y quizás a veces un hermano que tiene distintas capacidades, quizás no tiene una natural o adquirida capacidad de captar la atención, nos dejamos llevar por esa circunstancia externa y no prestamos atención al mensaje. Es cierto que el efecto de un mensaje está directamente relacionado con la capacidad que yo tengo de transmitir. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, si bien es verdad que es mucho más claro y va a impactar más en nuestra vida en función de la capacidad de transmisión del hermano, en todo momento, en primer lugar, tenemos que fijarnos en lo que el hermano está queriendo transmitir, lo que el Señor está queriendo decirnos a través, hermano, en ese momento. Dejar de lado quizás la sencillez o las falencias del hermano y centrarnos en su mensaje, en lo que el Señor le ha dado para transmitir. Y también está el caso opuesto, que lo vemos también muy a menudo, cuando hay personas que tienen una gran elocuencia, una gran capacidad de transmitir, pero no transmiten nada. Que tienen un mensaje que cuando lo hacemos pasar por la palabra de Dios, no encontramos sustento o no mencionan la palabra de Dios en ningún momento y no pasan de ser un simple mensaje motivacional o anímico y no está basado en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios en poder distinguir una cosa de la otra, en justamente centrarnos en el mensaje y no darle tanta importancia al mensajero como a veces pasa en nuestra sociedad. Encontramos también acá la importancia de el trabajo en equipo, encaminadle en paz, porque él hace también el trabajo como lo hace Pablo. Luego nos encontramos también, a partir del versículo 12, una experiencia un poco opuesta. Es el hecho de que Apolos
el Señor todavía no le había indicado la necesidad de visitar Corinto, a pesar del interés de Pablo y de otros hermanos, como dice acá, fuese a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá en cuanto tenga oportunidad. Pero pasamos ahora al versículo 13, donde encontramos 4 responsabilidades, 4 acciones que debemos tener la iglesia, y la iglesia como conjunto es finalmente un conjunto de hermanos, entonces cada uno de nosotros debemos también tenerlo como cuerpo. En primer lugar, el hecho de velar, el estar atentos, el prestar atención, el estar en guardia como soldados que somos, a lo cual el Señor nos llama, a las distintas facetas, peligros o circunstancias que en la Biblia encontramos que debemos velar. Debemos velar contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones, también contra los maestros falsos. Son distintas expresiones que vemos a través de las Escrituras que debemos velar. También debemos velar o cuidarnos de caer en la apatía o en la indiferencia. Y también debemos velar como cosas negativas, ¿no? Y como positivas debemos velar en la oración y debemos velar pensando o recordando que el Señor viene pronto, como hemos ya visto más de una vez. Con relación a estar firme en la fe, tiene también conexión con lo que habíamos hablado de la importancia de prestarle, de poner el foco en el mensaje y no en el mensajero. Para estar firme, como sabemos, debemos estar bien calzados, debemos estar bien asentados en el terreno, y eso es solamente posible cuando conocemos la palabra del Señor. Debemos conocer, estudiar la palabra para no ser llevados, como dice la palabra también, por cualquier viento de doctrina de un lado para otro, que es consecuencia de que cualquier idea que parece atractiva, no la cotejamos contra la palabra. No conocemos lo que dice la palabra y podemos ser atraídos por ella. Hay una expresión que dice aquí, portaos varonilmente. Y esta expresión, portaos varonilmente, hace referencia a la persona que está ya madura, la que ha alcanzado la adultez, la madurez. No porque la expresión tenga una connotación con relación al sexo o las condiciones de los varones en particular, sino con el hecho justamente de la persona que se comporta de acuerdo a una madurez esperada. Y también hacia aquí, esforzados. Todas las cosas sean hechas con amor. Ya hemos visto también en otras escrituras, en contrapartida, hacer las cosas hechas por amor y no por una contienda o por un afán de competencia. Muy por el contrario, justamente es lo que hace referencia a Pablo a continuación, cuando él habla de la familia de Estéfanas o habla de ellos en relación, así como también a Fortunato y a Caico, con relación a hermanos, familias que tienen una vocación de servicio y más allá de que como todos nosotros somos falibles, reconocer y apoyar a aquellos hermanos que trabajan en la obra. Por eso justamente dice aquí, os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que los ayudan y trabajan. En sentido de sujetarse con el objetivo de colaborar, de ser, como dice la Escritura, sometiéndonos unos a otros en el Señor. Las iglesias también debemos, como vemos en el versículo 19 al 20, debemos tener comunión con otras iglesias. Debemos buscar la comunión con los hermanos en la fe. Las iglesias de Asia os saludan. Priscila y Aquila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor.
Sabemos que Aquila y Priscila fueron hermanos que estaban en la ciudad de Corinto, ellos los conocían, pero no podemos estar seguros, podemos ir casi al contrario, que el resto de los hermanos que estaban en aquellas congregaciones desconocían a los hermanos que estaban en Corinto. Aún así, todos los hermanos os saludaban. Y aquí, en el caso particular, Pablo también hace referencia a la necesidad de que unos a otros nos saludemos con ósculo santo, en el sentido de realmente tener una relación fraterna, una relación cercana unos con otros, más allá, como dijimos, de las diferencias que pueda haber entre uno y los otros. Pablo entendía y sabía de las diferencias y conflictos que había en esta iglesia. Por eso fue esta carta en respuesta a las inquietudes que los hermanos le habían planteado en su momento en esta comunicación que tuvo previamente. Y esto hace que Pablo, para refrendar y enfatizar lo que acaba de decir, él mismo firma o escribe este versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Como queriendo decir, todo lo que está antes, realmente lo estoy diciendo yo. No es que, si bien era cierto que Pablo le estaba escribiendo, pero como sabemos, era una carta que estaba siendo escrita por un asistente, un amanuense. Lo cierto es que Pablo enfatiza, justamente, en vez de ser esta frase lo que termina la carta, por así decir, uno esperaría que fuese la última frase, sin embargo, justamente es una frase exactamente posterior a esta, relacionada con la fraternidad, con la comunión entre los hermanos. El énfasis que hace Pablo justamente en la necesidad de la comunión entre los hermanos, aun cuando haya diferencias entre nosotros, demos unos a otros, como dice la Escritura, amarnos, soportarnos y orar unos por los otros. Y finalmente encontramos, como cierre, una expresión muy conmovedora de parte de Pablo en el versículo 24. No antes mencionar lo que mencionamos, lo que dicen los versículos 22 y 23. Pablo aquí hace una fuerte advertencia al hecho de que los que no aman al Señor realmente pesa una maldición sobre ellos. Y recordemos lo que habíamos visto anteriormente en el pasaje, los que no reconocían al Señor Jesús como verdadero Salvador, aquellos que no buscan realmente al Señor, y una advertencia de que el Señor habría de venir pronto. Y él cierra el pasaje con el capítulo con el versículo 24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Es esta frase, cuando la vemos en el contexto, en lo que es la primera carta y sobre todo en la segunda carta, donde aún más se hace énfasis en la posición de algunos hermanos en la iglesia, de confrontar, de discutir, de cuestionar la autoridad de Pablo, este sentimiento que Pablo tiene por los hermanos, por todos los hermanos. Fijémonos que él dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Y es sin duda la frase que nos mueve a cada uno de nosotros, debe movernos a cada uno de nosotros en esta noche, al leer la palabra, de que aún en las dificultades, en los conflictos, en los malos entendidos, por sobre todas las cosas, como ya hemos también leído en esta misma carta, el amor tiene que ser la fuerza central y primordial de nuestra relación unos con otros. Vimos las responsabilidades que tenemos, también que son también privilegios, de ofrendar, de conocer de la obra, de ser responsables con el dinero que el Señor nos ha dado, de saber distinguir entre el mensaje y el mensajero, de velar, de ser maduros espiritualmente y de hacer las cosas con amor y reconocer a aquellos que lo hacen, pero sobre todas las cosas, como dice aquí Pablo, la necesidad de amar a los hermanos
justamente a través del Señor Jesús, reconociendo que nosotros mismos no podemos, por nuestras propias capacidades, amar, por nuestras formas de ser, no podemos amar. El Señor es el que brinda de su amor a través nuestro, lo cual también es una tremenda responsabilidad y desafío. El Señor ama a los hermanos también a través nuestro. Es nuestra responsabilidad, por lo tanto, también estar al servicio, al cuidado, a la protección y al cariño, a disposición de dar nuestro cariño para los hermanos en el lugar que el Señor nos ha llamado a servir. Así que podemos en esta noche juntos recordar toda esta serie de bendiciones, responsabilidades y también privilegios que tenemos como obra en el lugar que el Señor nos ha puesto y también en forma particular. Que el Señor nos bendiga.